¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis visual. Es una auténtica pasada poder guiar este recorrido hacia el mismísimo nacimiento del entretenimiento de masas. Vamos a explorar juntos una época fascinante, el barroco español, donde el teatro no era solo un pasatiempo de domingo, que va, era una revolución literal que transformó como toda una sociedad consumía historias, espectáculo y, bueno, pura emoción. A ver, parémonos a pensar un segundo. Hoy, si nos aburrimos, sacamos un dispositivo del bolsillo y tenemos infinitas horas de contenido al instante. Pero a finales del siglo XVI y durante el XVII en España, ¿cómo conseguía toda una sociedad, desde el rey hasta el campesino más humilde, reunirse y vibrar con exactamente la misma historia? Pues la respuesta reside en una maquinaria escénica y narrativa absolutamente revolucionaria. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Nuestro mapa de ruta de hoy tiene 6 paradas rápidas: los corrales de comedias, la famosa comedia nueva, la dinámica entre nobles y el gracioso, la métrica y la cultura popular, el importantísimo concepto de honra y, para terminar, la rebelión de Laurencia. Empezamos con el punto 1, los corrales de comedias. Para entender bien este fenómeno inmersivo, hay que usar un poco la imaginación y viajar en el tiempo. El teatro de aquella época no ocurría en edificios cerrados, oscuros y silenciosos. Ocurría aquí, en los patios centrales de las casas de vecinos, totalmente al aire libre. Era un ambiente, ¡wow!, increíblemente ruidoso, vibrante, lleno de olor a comida y griterío, donde el escenario se levantaba al fondo y el público rodeaba la acción por casi todos lados. Pero ojo, porque la disposición de la gente en este espacio era un calco exacto de las estrictas divisiones sociales del momento. La gente del pueblo, los conocidos como mosqueteros, asistían de pie en el patio pasando frío o calor. Los nobles y adinerados, en cambio, alquilaban los balcones superiores. Luego estaban las normas morales, que eran muy rígidas. Las mujeres eran enviadas a una zona completamente separada al fondo, llamada la cazuela. Y un dato muy curioso, las funciones siempre se hacían de día, con luz natural, porque compartir un espacio a oscuras entre hombres y mujeres estaba totalmente prohibido. Pasamos al punto 2, la comedia nueva. Y esto ilustra brillantemente la teoría detrás del enorme pelotazo que fue este teatro. En 1609, Lope de Vega dijo hasta aquí y escribió su arte nuevo de hacer comedias. En vez de hacer obras clásicas eternas y pesadas, las dividió en 3 actos superágiles: exposición, nudo y desenlace. Y su truco maestro hacía que cada acto terminara exactamente en el momento de mayor tensión dramática. Dejaba a todo el mundo con el corazón en un puño, exactamente igual que el final de temporada de nuestras series favoritas hoy en día. Claro que, para conseguir ese ritmo tan trepidante, Lope tuvo que tirar por la ventana las reglas clásicas del teatro grecolatino. Bueno, mantuvo la unidad de acción para no volver loco al público con demasiadas tramas paralelas, pero dinamitó el resto. El lugar ya no era un único decorado aburrido. La obra saltaba de un palacio a un campo de batalla en un parpadeo. ¿Y el tiempo? Adiós a la regla de las 24 horas. Ahora las historias duraban días, meses o incluso años, haciendo todo muchísimo más épico y complejo. Tercera parada, nobles contra graciosos. Entender el éxito masivo de estas comedias es entender a sus personajes, que mezclaban la tragedia y la comedia de una forma magistral, porque al final así es la vida misma. Por un lado tenemos al caballero noble, supervaliente, honrado, siempre envuelto en dramas serios y leal defensor del rey. Pero para que la obra no fuera demasiado densa, Lope introdujo un contrapeso perfecto: el gracioso, un criado chistoso al que básicamente solo le importaba comer y huir de los problemas, que parodiaba las penas de amor de su señor y que hacía estallar en carcajadas a la gente del patio. Vamos con el punto 4, métrica y cultura popular. El ingenio de Lope era tal que llegaba hasta las tuercas y tornillos del propio idioma. Así que el punto crucial es este: no rimaba por rimar, sistematizó la poesía y la usó como una herramienta psicológica. Si un personaje tenía que quejarse amargamente, le asignaba estrofas llamadas décimas. Si alguien esperaba con angustia, recitaba un soneto. Para contar historias del pasado, usaba el romance, y para los coqueteos rápidos de amor, las redondillas. Literalmente guiaba las emociones del público a través de las sílabas. Además, había otra genialidad estratégica en todo esto. ¿Quién pagaba realmente la entrada y mantenía el negocio a flote? Pues el pueblo llano del patio. Lope lo sabía perfectamente, así que se ganó su favor integrando canciones tradicionales, bailes y leyendas populares que todos conocían de la calle, pero envueltas en una estructura poética tan refinada que también fascinaba a los nobles de los balcones. Llegamos al punto 5, el concepto de honra. Entramos ahora en el núcleo duro, en el verdadero motor que generaba los conflictos más intensos de la época. La honra lo era absolutamente todo. Era, en esencia, la reputación, la buena fama de una persona frente al resto de la sociedad. Era la moneda de cambio más valiosa del momento, pero a la vez era de cristal.
podía perderse rápidamente por una cobardía propia o por la traición y el abuso de un tercero. Y sin honra, un individuo quedaba socialmente anulado. Y esto nos lleva a una situación de altísimo voltaje dramático. ¿Cómo se restauraba el honor si te lo habían manchado? Pues la sociedad del barroco no entendía de poner la otra mejilla. Exigía una venganza que tenía que ser inmediata. Quien perdía su honor estaba obligado a recuperarlo de una forma feroz e implacable a los ojos de todo el mundo. Esta tensión ineludible es lo que daba a las tramas una fuerza sencillamente espectacular. Y esto nos lleva al punto 6 y último, la rebelión de Laurencia. Para ver cómo toda esta mezcla de métrica, honor, tragedia y fuerza popular cristaliza en una auténtica obra maestra, tenemos que viajar a Fuenteovejuna. Es la historia real de un pueblo machacado sistemáticamente por un líder militar despiadado, el comendador. El límite se cruza cuando este tirano irrumpe en una boda, aprisa al novio y abusa de la novia, Laurencia. Mientras los hombres de la villa debaten acobardados sobre qué hacer, Laurencia irrumpe en la sala, ensangrentada y despojada de su honra, para dar uno de los monólogos más potentes de la historia del teatro. Escuchan esto, porque la fuerza de sus palabras es arrolladora. Ella entra y los acusa mirándolos a la cara, exclamando con una mezcla desgarradora de llanto y rabia: «Llevóme de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja el lobo dejáis como cobardes pastores». Es el dolor puro de una mujer que expone la inacción y el silencio de aquellos que por honor debían haberla protegido. Y su indignación no frena ahí, va subiendo de tono hasta llegar a un furor justiciero que avergüenza a todos los presentes, gritándoles: «Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois no españoles, gallinas, vuestras mujeres sufrid que otros hombres gocen». Es un instante implacable donde el honor perdido clama a venganza y las palabras se clavan obligando a todo el consejo a despertar por fin de su sumisión. Bueno, el resultado de semejante discurso es historia pura. Los hombres, enfurecidos y avergonzados, se levantan en armas junto a todo el pueblo y acaban con el tirano. Y lo mejor de todo es la resolución perfecta. Cuando la justicia del rey llega para investigar el crimen, incluso bajo tortura, la única respuesta que logran sacar del pueblo es una sola voz firme: «¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor». El honor queda restaurado, pero no por un héroe solitario, sino por la tremenda fuerza de la acción colectiva. Así que, para concluir este análisis, dejo una gran pregunta en el aire. Al contemplar la precisión de los 3 actos, los ganchos de suspense, la métrica calculada y la perfecta integración de la cultura popular con la alta nobleza, ¿de verdad Lope de Vega escribía simples textos teatrales? ¿O en realidad estaba diseñando y perfeccionando la primera experiencia moderna de medios de masas? Lo que nació en aquellos ruidosos corrales de comedias sigue siendo hoy, a efectos prácticos, el esqueleto de cómo consumimos ficción, y eso demuestra que el teatro del Siglo de Oro ya había inventado el entretenimiento masivo muchísimos siglos antes de que apareciera la primera pantalla.